vamos a hablar de lo que está pasando con el mercado de granos. En esta oportunidad lo tenemos a Fernando Vuelta para que nos cuente qué está viendo o qué estuvo viendo en realidad esta semana, qué puede pasar la semana próxima con los valores de los granos. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte todo tranquilo por acá. Queremos saber cómo cerró esta semana el valor de los granos a nivel internacional. Tuvimos una semana corta en Argentina, una semana de operatoria completa en Estados Unidos. ¿Cuál es el balance semanal? Arrancamos, si querés, por el mercado de Chicago. Vamos a arrancar por el mercado de Chicago, porque aparte está como medio separada la cosa. Estamos en una etapa medio rara. Tuvimos una soja que en realidad apuntó a irse al fondo durante el principio de semana, ¿sí? Había apuntado a irse cerca de los 1.000 puntos, que es $376 aproximadamente. Y en los últimos 3 días, en lo que es hoy, ayer y anteayer, un rumor sobre un incremento del corte de aceite para biodiesel hizo que subiera prácticamente un 6,5%. El aceite se llevó puesto bastante, bastante la soja hacia arriba, podríamos decir, ponele en promedio $7, $7,50. Y en realidad, y ahí se quedó, o sea, con más presión alcista que bajista, ¿no es cierto? Aparte hay que tener en cuenta que hay todo un reposicionamiento, porque el lunes está el informe de Luzda, donde está el reporte trimestral y aparte, digamos, la oficialización del área calculada para soja y para maíz para el nuevo ciclo. Hay que recordar que en el Outlook de Luzda, que fue como la presentación inicial, pero que todavía no son datos oficiales, se estaban estimando un incremento sustancial del área de maíz en detrimento de la soja, entonces es como que también tenés un poco de operación ahí, ¿no? Por el lado del maíz hubo de nuevo una liquidación fuerte, muy, muy fuerte, que llegó prácticamente a los mínimos de la posición, al menos de los últimos meses. Aunque sobre el final él pegó un rebote, digamos, el agua no llegó al río, de todas maneras o sea, hay una tónica muy vendedora de maíz también, esperando un reporte de área importante a favor del maíz, con más maíz hacia adelante. ¿Qué es lo que está operando el mercado en el corto plazo? Después hay otro tipo de ingredientes hacia adelante, pero eso ya van a tener que ver, los vamos a ver más adelante, ¿no? Sobre todo cómo termina Brasil con su cosecha, que tiene algunos lugares con sequía, y sobre todo cómo evoluciona Estados Unidos, que está teniendo prácticamente, si no vi mal hoy en el nuevo, un 45% del área destinada a maíz, que está sufriendo sequía, ¿no? Que no sería un buen inicio de campaña. Por el lado del trigo, que también estuvo sufriendo bastante, con una mejora, primero con un reporte de exportación bastante malo, y con mejora en el clima y en los pronósticos para los trigos americanos y rusos, presionaron bastante los precios, ¿no? Que arrancaste haciendo la diferencia entre lo que pasó esta semana en el mercado internacional de Chicago con el Sí, señor. mercado argentino. ¿Por qué siguen disociados ambos mercados? Mira, encima vos tenés disociación en el corto y en el mediano plazo también. Entonces, como que es todo una gran mezcladora. Vos hoy tenés una disociación en soja, es bestial. O sea, la soja vale más de $320 la soja disponible, con descarga hasta inicios de abril. Depende quién te esté comprando, pero qué sé yo, podemos hablar del 5, el 4, el 8, el 10. Ponele hasta el 4 de abril, estaban comprando a $320. Y la entrega contractual, que es a un mes, vale $290. ¿Sí? Estamos hablando de $35 de diferencia entre el que tiene soja disponible y el que la va a vender contractual, aún sin tener presión de cosecha sobre los puertos, que ya sabemos que el cupo vale a la hora de descargar, si es que querés descargar. Entonces es como que se prenden todas las luces, es decir, a ver, tenés $35 de diferencia por 15 días, ¿no? Entonces está, sí, claramente disociado. Y esto lo está viendo el productor, digo, está generando ventas
teniendo en cuenta esta situación, o el productor de todas maneras espera para ver si hay algún cambio en el tipo de cambio justamente, o si hay algún cambio en la política de derechos de exportación? Mira, yo creo que es muy cortito. Yo para mí no viene por ahí. Se activó un poco, ¿sí? O sea, estábamos arriba de 14, ahora está un poco más abajo, creo que 13,8, si no me equivoco, pendiente de poner precio. El tema está en que, al menos lo que uno habla con los productores, que yo todos te dicen lo mismo y yo hago la misma corrección. Todos te dicen, mira, eso no es nuestro, eso es es plata de los alquileres de los dueños de los campos, ¿no? Que yo suscribo, es plata que corresponde a los alquileres. Ahora, hay muy poco, o no se estila tanto en Argentina, hacer un contrato que es de parcería, donde vos le das la soja, o sea, si llegás y el alquiler se lo das en soja. Acá se paga en pesos, depende cómo tengan el arreglo, en porcentaje, semestral, mensual, a cosecha, no importa cómo, pero en realidad pagas en pesos. Por lo tanto, digamos, lo que vos vas a pagar depende del tipo de cambio y del precio de la soja. La soja no es del dueño del campo. La soja la puede disponer quien la sembró. Y la puede vender cuando quiera, mientras en el momento de pagar el alquiler lo abone claramente, ¿no? Entonces, si vamos a tener este criterio que yo te digo, tranquilamente podríamos vender a $320, en todo caso comprar en el término de los Ojamayo, que ya está la reposición armada y ya me aseguro que esa diferencia la tengo. Me parece a mí que por ahí que yo, o sea, no es culpa de nadie, simplemente que esa cultura de hacer esta clase de operaciones aún no ha pegado, ¿sí? Al menos en la generalidad del sector. Y lo hemos hablado en varias oportunidades, son todas estas herramientas del mercado que el productor tal vez no está tan acostumbrado a utilizar, pero que puede utilizar, e inclusive también, y te agrego otra variable, puede mezclarlas con otras herramientas financieras, porque no solamente puede vender y recomprarse en soja en una posición más lejana, sino también puede disponer, digamos, con alguna otra herramienta financiera en este caso. Puede hacer alguna colocación para tener una tasa positiva, puede ser un adelanto de préstamo, un adelanto a la insumera negociando una baja de intereses. Se pueden hacer, o sea, está la toma de liquidez para la inversión alternativa o para la baja de deuda y pagar menos intereses. Es como que eso todavía no está del todo metido en el ADN. Y lo vemos porque, digamos, estamos teniendo un carry interanual enorme de soja que no termina de bajar. Me parece que en los meses, años venideros va a ser un trabajo que nos va a tocar hacer finito para que se puedan aprovechar en realidad estos beneficios, porque si no lo aprovecha quien produce, lo va a aprovechar alguien más seguramente, porque está ahí, o sea, está al alcance de la mano. Y estos $35 que hablabas de lo que está la soja disponible hoy contra la soja a cosecha, se pueden llegar a estirar todavía más cuando entre la presión de cosecha, justamente cuando entre el volumen mayoritario de grano al circuito comercial. Mirá, yo por lo que se ve hasta el momento, o sea, la lógica es la siguiente. La soja que se viene, salvo en algunos lugares que han tenido realmente problemas climáticos, ¿sí? O sea, si no son, o sea, la Bolsa de Comercio de Rosario está dando una estimación mucho más baja que la de Buenos Aires, vamos a clavarnos al medio, ponerle 48 millones de toneladas. Que se cosechan más o menos, al menos que yo por lo que anduve dando vueltas, los primeros lotes están poniéndose amarillos, hay otros que están bastante más verdes, pero es una cosecha que a partir del 10-15 de abril va a empezar a presionar. Y es un montón de soja por una cuestión de ciclo. Hay muy poco vendido forward también, apenas el 5%. ¿Sí? Puede ser algo más en estos días. Es apenas el 5%. Es muy poco lo que hay vendido a precio, no hay tanto hecho a fijar. Y a la hora de mandar una cosecha así grande, sobre todo en lo que es a precio, porque hay que pagar las obligaciones claramente y los costos mismos de la cosecha. Para mí va a haber una presión importante sobre los puertos. ¿A dónde se puede ir? Mirá, esto es un pronóstico, uno no lo puede saber. Pero qué sé yo, viendo hoy que está a 2.90,
por ahí podemos llegar a estar entre 2,80 y 2,90 si querés, más o menos. Pero, a ver, es una sensación, no es que yo estoy haciendo una métrica para que esto ocurra. Me parece que podemos llegar a andar más o menos por ahí. Caso del maíz, también puede llegar a tener, digamos, un descuento en el precio producto del ingreso de la cosecha, cosecha que ya está ingresando, ¿no? En algún punto. Claro, es como que el maíz está bastante más adelantado, falta entrar la segunda parte, digamos, la más tardía de la temprana, si querés. Este, pero yo la realidad veo vendiendo con mucha tranquilidad y aparte el maíz tiene una particularidad, o sea, si vos comparás en la general, tenés una muy buena demanda porque tenés un muy buen programa de embarques, tenés un pronóstico de consumo interno alto. Entonces yo en el mercado local lo veo sostenido, no va a ser tan fácil comprar muy barato después cada zona por ahí puede tener problemas particulares, ¿no? Pero en la general no va a ser tan fácil que caiga el maíz en el mercado local. De todas maneras, también vos tenés una particularidad en el maíz, o sea, y que es un poco en valor en el tiempo del dinero. Eh, Tenés un maíz disponible que vale lo mismo que el maíz diciembre, ¿sí? Pero la plata hoy no es lo mismo que la plata en diciembre. Entonces, hay herramientas también para poder hacerse de la liquidez y hacer algo parecido a lo que estamos hablando en soja, ¿sí? De hacerse de la liquidez y ver si hay una colocación alternativa y no quedarse solamente en maíz. Por ahí el tema es que uno históricamente tiene la cabeza de que te quedás en el producto y eso es lo que va y nada más. Y en realidad el producto es un bien más, es un activo que fluctúa, ¿sí? ¿Y contra qué va? Y va contra el costo de oportunidad de un activo diferente que puede subir más o menos. Entonces, no es siempre la mejor opción eh, quedarse con la mercadería, ¿no? Sobre todo cuando no te está, o sea, no te está pagando por llevarlo a diciembre, claramente.